Dice de la siguiente manera: Jesús profundamente conmovido, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Todos juntos. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Padre bueno, en esta hora te damos infinitas gracias por la vida, porque nos permites estar, Señor, esta mañana aquí, Señor, adorando tu nombre, oyendo tu palabra, Señor, alimentándonos y ejercitándonos espiritualmente, Dios mío. Te ruego, Señor, que hables a la necesidad, Señor, específica de tu pueblo que está aquí en esta hora. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Salude a su hermano mientras se sienta. Gloria a Dios. Después puede volver a su asiento, hermanos. Hoy sí vamos a ser breves. Estoy un poco cansado. Cuesta a veces estar en reuniones, enseñanzas, clases, de todo, ¿verdad? Pero qué bonito es servirle a Dios, ¿verdad? Cansarse ahí levantando pesas o haciendo otra cosa. Pero servirle a Dios es lo más lindo que hay, ¿no? Entonces ahora vamos a meditar en estos versículos, principalmente en el versículo 39. Dijo Jesús: quitad la piedra. Esta historia, no voy a detenerme mucho en la historia porque yo sé que usted la conoce muy bien. La historia de la resurrección de Lázaro y de cómo el Señor, pudiendo haber llegado antes que muriera, decidió esperarse hasta que muera Lázaro. Entonces algunos, cuando el Señor llega a la tumba, dicen: no hubiera podido acaso que le abrió los ojos a los ciegos, haber sanado a este hombre para que no muriera. La lógica era muy correcta, porque el Señor sí podía haber llegado a tiempo, pero la fe de ellos no les daba para pensar de que Jesús en ese momento podía hacer algo más que sanar a un enfermo. Él podía resucitar a ese muerto. Eso nadie lo pensaba, ni siquiera Marta. Marta, que es una de las que más expresa cosas en esta porción de la Escritura con respecto a la muerte de su hermano Lázaro, dice muchas cosas, pero ella no tiene esa fe que necesitaba para ese momento. Y siempre aún he predicado sobre esta fe que era para ayer, ¿verdad? Si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no hubiera muerto. Entonces el Señor le dice a Marta así: tu hermano resucitará. Y Marta le dice: yo sé que va a resucitar en el día postrero, es decir, en la resurrección de los justos, cuando los judíos creían que todos los justos iban a resucitar. Es decir, ella le dijo al Señor: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Es decir, yo tengo fe de que tú pudiste haberlo hecho ayer. Y el Señor le dice: tu hermano va a resucitar. Y ella le dice: va a resucitar mañana, ¿no? O el día postrero. Ella no tenía fe para este momento. Entonces a veces a nosotros nos sucede exactamente la misma cosa. Tenemos fe para ayer y fe para mañana, pero no fe para este momento. Siempre pensamos de que Dios hizo cosas maravillosas ayer, antes, y que Dios va a hacer cosas maravillosas el día de mañana. Pero ¿y qué hoy? ¿Por qué Dios no puede hoy? ¿Acaso Dios no está aquí? ¿Acaso el Señor ha perdido su poder hoy?
Yo creo que Dios puede obrar hoy. No mañana, no ayer, hoy en este lugar. Y es que nosotros tenemos que tener esa fe para este momento. Porque ellos tenían la bendición de tener a Jesús en ese momento. Entonces le otorgaban a él cierto poder, pero para otras ocasiones menos para ese momento, porque la situación ya estaba no complicada, era imposible. Ya no era complicada, ya no era un catarro, no era cualquier cosa, no era una neumonía, no. Ya estaba muerto el hombre, y no solamente muerto. Es decir, el Señor hubiera podido llegar unas horas después del deceso de ese hombre. Pero Él decide esperarse hasta que han pasado 4 días. ¿Y qué hombre ha resucitado después de 4 días? Han habido casos donde las personas han resucitado horas después. Yo he escuchado de esos casos, médicamente comprobados. En la época medieval o hace tiempo enterraban a las personas y sabe que les dejaban un lazo. Cuando los enterraban les dejaban un lazo y ataban ese lazo a una campana para que si ellos resucitaban, fíjense esta manera de pensar, mientras estaban enterrados ellos sonaban la campana y los desenterraban. Por eso de ahí viene el dicho, salvado por la campana. De ahí viene ese dicho. Entonces, habían casos así o se daban ciertos casos, pero nunca ha resucitado un hombre después de 4 días de muerto. Es más, Marta le dice cuando el Señor llega al sepulcro, antes de llegar a las palabras de Marta, quiero que veamos también que el Señor cuando llega al sepulcro se pone a llorar. ¿Sabe qué? Cualquiera diría, Dios no entiende el dolor que yo tengo cuando muere un ser querido. Claro que sí. Él lo experimentó. Famoso texto que a veces nos daban a nosotros los niños para decir, porque era corto. Jesús lloró. Y es tan sencillo de decirlo. Juan 11:35. Jesús lloró. Pero eso encierra una profundidad. Dios no puede llorar en un sentido literal como los humanos, pero Jesús, siendo Dios hecho hombre, sí podía experimentar el dolor del luto. No piense usted cuando pase el luto o si ha pasado el luto de que Dios no entiende el dolor que usted siente. Él también lo experimentó cuando estaba en un cuerpo como el nuestro y murió uno de sus amigos más queridos. Él experimentó el dolor del luto. Hay muchas cosas que nosotros pensamos que Dios no entiende porque es ajeno a nuestras experiencias humanas. Pero eso no es así. Jesús experimentó muchas cosas. Experimentó el vituperio siendo humano. Experimentó el abandono. Y cuando vemos a Jesús en la cruz, vemos de que lo habían abandonado todos sus discípulos. No había ni uno de aquellos ciegos que Él les abrió los ojos. No había ningún paralítico parado al pie de la cruz. No había nadie en ese lugar. Él experimentó el abandono, Él experimentó la pobreza, Él experimentó el desvelo, Él experimentó el ayuno. La palabra del Señor dice que Él experimentó todo, experimentado en todo quebranto. Si nosotros estamos acá pensando de que hay un Dios soberano en los cielos, que no nos entiende, que nunca pasó lo que hemos pasado, muchos de los dolores y quebrantos del ser humano, Él los pasó. Y no solamente los pasó, aún ahí, en esos quebrantos, cuando muchos de nosotros nos alejamos de Dios, cuando muchos de nosotros somos infieles a Dios, Él se mantuvo fiel. Excelente el Señor, se mantuvo firme hasta el final y venció. Y no solo eso, al tercer día resucitó con poder y gloria para enseñarnos de que Él venció en todas las áreas. En todas las áreas. Él es digno de que le adoremos. Él llora en la tumba. Y ahora llega el momento donde Él quiere que se abra la tumba. Entonces Marta le dice, Señor, tiene 4 días. Ya hiede. Es decir, ella sentía como una profanación, como una vergüenza.
de que se abriera la tumba y de que el mal olor de aquel cuerpo putrefacto saliera. Entonces, en este momento, el Señor le dice unas palabras: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y de eso aún se han sacado hasta alabanzas. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Pero yo quiero enfocarme en este día, en esta frase: quitad la piedra. Una frase bastante sencilla, pero encierra bastantes cosas. Porque cuando nosotros, y lo vamos a aplicar a nuestra vida, hay muchas cosas que nosotros deseamos que Dios haga en nuestra vida. Milagros que queremos ver. Pero hay ciertas cosas que Dios ha dejado al ser humano que las haga Él. Dios no va a hacer todo por nosotros. Hay cosas que usted tiene que dejar. Cosas que usted tiene que resolver. Cosas que usted tiene que remover de su vida. Condiciones, amistades, relaciones, diferentes cosas que están como una piedra en su camino para que no pueda ver el milagro de Dios. Por eso hay mucha gente que puede llegar a las iglesias, puede saber la Biblia, puede tener muchas cosas, pero no mira su milagro porque tienen una piedra y a veces esa piedra no la quieren mover. Simplemente me gusta que esté ahí. Me gusta no mover eso porque es algo que a mí me trae placer. Me gusta no mover eso de mi vida. Porque si yo lo muevo, entonces, aunque la gente no piensa que van a haber muchos milagros y maravillas, piensa en el dolor de mover la piedra. Entonces, la piedra encierra tres cosas que yo he sacado. Número 1, encierra fe. ¿Quién se va a atrever a mover la piedra de un sepulcro si no tiene fe de que algo va a ocurrir? La gente hubiera dicho: ¿para qué vamos a mover eso? Si eso no tiene remedio. Y hay gente que piensa eso: no, esta situación no tiene remedio. No ha conocido todavía al Dios de lo imposible. No importa la situación que sea, en Dios todo tiene remedio. Todo. Hay un dicho que dice: para todo hay remedio menos para la muerte. Pues en Cristo hasta la muerte tiene remedio. Porque el que muere en Cristo vive para el Señor. De Él vivimos y para Él somos. Aleluya. Entonces, cuando el Señor manda y dice: quiten la piedra, hay como un asombro, ¿no? Un asombro de Marta. Y dice: no, Señor. Y no solo de Marta, créame que Marta externó lo que muchos estaban pensando. Qué feo esto. Van a abrir la tumba. Y eso no era así, no se hacía de esa manera. Y para mover la piedra se requería cierto esfuerzo porque eran piedras muy grandes. No era una piedra que se movía con una mano. A veces eran varios hombres que tenían que rodar la piedra y la hacían de manera circular para que fuera fácil mover las piedras. Que cerraban la puerta de la cueva o de la tumba donde estaban los muertos. Entonces, lo primero que nosotros quiero que veamos es la fe de la gente al mover la piedra. Y eso es la primera exhortación que el Señor le hace a Marta. No te he dicho que si crees. Y en una ocasión el Señor le dijo a sus discípulos: si tuviera fe como un grano de mostaza. Fe como un grano de mostaza. Hay situaciones que no se arreglan en nuestra vida por nuestra falta de fe. Dios lo que dice es un poco de fe, un poquito de fe. En muchas ocasiones el Señor, o en algunas pocas voy a decir, ocasiones, el Señor le dijo a ciertas personas a las que le hacía los milagros: por tu fe se ha hecho. Para que esa persona se esforzara en tener fe. Hay cosas que Dios va a permitir que usted y yo hagamos porque son actos de fe en nuestra vida. El moverse hacia la piedra, el tratar de moverlo, era un acto de fe de aquellos que estaban presenciando aquel acto. El silencio sepulcral, ¿no? Todos asombrados. Mandó a mover la piedra. Y cada vez se reunían más personas, más espectadores. Era un espectáculo aquello. Y el Señor le dice: muevan la piedra.
A veces Dios permite que nuestra fe se ejercite, que nos movamos, que nosotros hagamos. Porque los actos son solamente el fruto de la fe. Y la fe sin obras, ¿qué es? Muerta. Entonces tienen que haber obras que corroboran lo que yo creo. Yo estoy aquí porque yo creo. Yo canté porque yo creo a quien le canto. Yo predico porque creo quien me ha llamado. Es decir, usted está aquí porque Dios permitió que se encendiera una pequeña llama de fe en su vida hoy. Y cuando Dios enciende una pequeña llama de fe en su vida, no es para dejarle en ridículo, es para bendecirlo. Cuando se enciende una pequeña llama de fe, grandes cosas pueden pasar. Y eso no va a suceder ni ayer ni mañana. Puede suceder hoy, aquí delante de este altar. El Dios que yo tengo trabaja los 7 días de la semana y tiene el mismo poder de ayer, hoy y lo tendrá por los siglos de los siglos. Actos de fe. El Señor estaba predicando en una casa. Usted conoce la historia. Llegan aquellos hombres con su amigo paralítico. Qué buen acto de esos amigos. Llevando a su amigo paralítico. Y no solo llevándolo, cuando vieron que estaba la casa llena, se subieron al techo. A veces nosotros lo leemos así, pero es que imagínense la escena. Eso es algo fuera de lo común. No vemos eso todos los días. Mucho menos en ese ambiente en el que se desarrolla esa historia. Y lo suben al techo. Entonces ellos calculan dónde está el Señor predicando. Y empiezan a romper el techo. Entonces hay ciertos sacrificios que ellos hicieron. Pero yo le pregunto, ¿será que el Señor no sabía lo que estaba pasando? Él sabía. Él hubiera podido no solamente detener lo que estaba haciendo, sino levantarse, salir en medio de la gente, llegar a donde estaba el paralítico y decirle, levántate y anda. Pero no, el Señor no hizo eso. El Señor dejó que ellos llevaran al paralítico, dejó que lo subieran al techo, dejó que rompieran el techo. Hay cosas que Dios va a dejar que nosotros hagamos porque simplemente esos actos que hacemos son fruto de la fe que tenemos. Y entre más usted camina en fe, más se fortalece. Más cambia su vida. Cada vez que usted viene al culto, hay bendición para usted. Cada vez que usted camina en fe, hay bendición para usted. Cada vez que usted agarra la Biblia y la abre, hay bendición para su vida. Cada vez que usted se arrodilla a orar, hay bendición para su vida. ¿Y qué significa eso? Que esos actos de fe se van acumulando, van transformando su vida para poder darle Dios un milagro a usted. Actos de fe. El Señor lo hace siempre. La mujer de flujo de sangre que estaba escondida tratando de tocar el borde del manto del maestro. ¿Jesús no sabía? Claro que sí. Pero Él dejó que todo eso sucediera. Y hubo una ocasión bastante sorprendente donde llegaron unos leprosos, 10 para ser exactos. Y le dijeron, Señor, ten misericordia de nosotros. Y Jesús le dice estas palabras: vayan y muéstrense al sacerdote. No les dio la sanidad. ¿Sabe por qué les dijo eso? Porque el sacerdote era el único que podía declarar a una persona con lepra o sin lepra. Ellos hubieran dicho, ¿para qué vamos? Estamos igual de leprosos. No nos sanó. Vamos otra vez al valle de los leprosos. Vamos a nuestras cuevas. Pero ellos fueron, un acto de fe. Y cuando iban caminando, la Biblia dice que se empezaron a sanar. ¿Se fija? Y de repente empezaron a verse el uno al otro. Y empezaron a ver que su rostro ya estaba cambiado. Porque la lepra lo primero que destruía era la nariz. Eran los dedos de las manos y los pies. Y los nervios. ¿Y usted se imagina eso? De repente empezar a sentir la sanidad. Y empezar a sentir que todo cambia. Y empezar a ver y decir, Dios mío, estamos sanos.
ni siquiera pudieron llegar al sumo sacerdote. Era que el Señor quería que ellos caminaran en fe, que se movieran en fe. Cuando usted camina en fe, los milagros pasan. Cuando usted camina en fe, Dios opera. Cuando usted camina en fe, Dios empieza a sanarle, a libertarle, sin necesidad de que nadie le ponga la mano encima. Y a veces así pasa. Cantando en medio de la tristeza, Dios nos quita la tristeza. Sirviendo a Dios con dolor, nos quita Dios el dolor. Sirviendo a Dios, Dios nos quita todo lo que nos estorba. Pero son actos de fe que provocan estas cosas. Y para mover la piedra hay que tener fe. ¿Cuál es la piedra que tenemos que mover de nuestras vidas? ¿Cuál será? Empiece a pensar. ¿Qué es lo que a Dios no le agrada de mi vida? ¿Qué tengo que remover para ver un milagro? Entonces usted ponga ahí, no sé, desde las cosas más sencillas hasta las cosas más pesadas y grandes. ¿Qué es lo que estorba en su vida? No, es que yo todavía tengo ahí un crucifijo por ahí guardadito porque no puedo tirarlo. No, es que yo tengo CD de música que a mí me gustan y de vez en cuando me caigo y los oigo. Ahora ya ni hay CD, ¿verdad? Mis tiempos. Entonces, ¿qué hay en su vida? Estoy hablando con los cristianos. Porque también en nosotros se dan cosas que a Dios no le agradan. Entonces, ¿qué hay en nosotros? Porque para remover las cosas de nuestra vida se necesita fe. Fe de que lo voy a hacer para Dios, no para el pastor, no para los hermanos. Nadie va a ver que usted ha dejado lo malo, nadie se va a dar cuenta, pero hay uno que sí vale la pena que sepa, y ese es Dios. Y cuando usted lo honra y dice esto no le agrada a Dios, lo dejo y me consagro para Él, Dios dice yo honro a los que me honran. Él ama la integridad en lo íntimo, dice su palabra. Qué bonito cuando Dios mira que usted se está esforzando para dejar lo que estorba, removiendo la piedra pues, para ver los milagros de Dios. Dios empieza a obrar en su vida. Nadie sabe, quizás nadie se goza, pero usted como está cambiando las cosas en su vida, haciendo lo que le corresponde hacer, se goza en los cultos, alaba a Dios en el trabajo, siente la bendición de Dios, porque el que trata de remover lo que a Dios no le agrada, Dios lo bendice. Dios lo bendice, aleluya. Dios lo llena con su presencia. Y los demás ni se dan cuenta, pero eso es lo de menos. Lo que importa es lo que Dios mira. Lo que importa es lo que Dios mira dentro de nosotros y en nuestros actos. Entonces hay cosas que es que uno de pastor no puede andar indagando. Mire, hermano, ¿qué necesita dar usted? Hay una amistad que le está invitando a tomar. ¿Qué es lo que necesita? Eso es un asunto personal de nuestra relación con Dios. Y cada uno sabe lo que tiene que remover de su vida. Pero uno de los primeros, de lo que tenemos que tener para remover esas piedras que impiden nuestros milagros, es fe. Fe de que Dios no me va a fallar. Fe de que si yo dejo eso, Dios me va a bendecir. No porque el pastor lo diga, la palabra de Dios lo dice. No, es que si yo dejo esto, yo sé que Dios no me va a dejar. Eso es fe. Desde el momento que usted decide apartar de su vida lo que a Dios no le agrada, es un acto de fe que Dios no le va a dejar. Pero no solamente eso, es un acto de obediencia. Un acto de obediencia. La palabra del Señor dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Le es pecado. Es pecado. Vamos a poner un ejemplo. Ahorita me estoy acordando, no es por los que sean bautizados o no, eso a mí no. Pero si usted sabe que se tiene que bautizar y no lo hace, es problema. El bautismo nos salva, pero las obras son un fruto de lo que yo cargo internamente. Y un árbol bueno no puede dar frutos malos. Y viceversa. El Señor se lo dijo a los discípulos, sobre todo cuando estaban hablando de las personas. ¿Cómo vamos a conocer los que son tus siervos o los que no son tus siervos? Y el Señor le dice, por sus frutos los conoceréis.
Entonces cuando usted sabe que tiene que hacer algo, sabe que tiene que orar. Usted es líder, usted es cristiano de años. Y dice, no, yo tengo que orar, tengo que consagrarme a Dios. Usted no puede dejar pasar mucho tiempo. Usted sabe que tiene que consagrarse a Dios, tiene que orar. Si no, eso le va a pasar factura. De repente le va a llegar el bill por correo. No has orado. De repente se va a sentir débil. Se va a sentir que el diablo le va a ganar ventaja. Va a empezar a sentir debilidad espiritual. Porque todo lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer y no lo hacemos, de repente se vuelve pecado y nos afecta en nuestra relación con Dios. Si hay algo que usted sabe por la palabra que tiene que dejar, que tiene que hacer, que no tiene que hacer y empieza a cumplirlo, usted está obedeciendo la palabra de Dios. Un día el Señor dijo esa parábola. Le voy a decir a quién es semejante el hombre que oye mis palabras y las pone por obra. Es semejante al hombre que edificó su casa y la edificó sobre una roca. Y vinieron las tempestades contra esa casa, y las olas contra esa casa, y la lluvia contra esa casa. Pero como estaba fundada sobre la roca, esa casa no cayó. Pero les voy a también a decir, ¿a quién es semejante el hombre que oye mis palabras y no las pone por obra? Es semejante al hombre que funda su casa sobre la arena. Y viene la tempestad, y vienen las olas, y vienen las lluvias, y su casa no puede prevalecer. Hay cosas importantes de esta parábola que vale la pena recalcar. Número uno, al mundano y al cristiano le llegan las cosas malas. Solo el hecho por ser cristianos no significa de que no nos van a llegar enfermedades, momentos difíciles, penas, luto. No. Nos va a llegar igual que al mundano. Igualito. Se enferma el mundano, nos enfermamos nosotros que tenemos a Cristo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y cualquier persona que no tiene a Cristo diría, bueno, entonces, ¿por qué vale la pena ser cristiano? Porque el mundo lo que hace cuando le llega la enfermedad o cuando está en el luto es agarrar camino para la cantina y sentarse en el bar. Pero el cristiano cuando le llega la enfermedad lo que hace es llegar al culto donde se adora a Dios. Y cuando se llega la oportunidad y se abre el altar, llega al altar de Dios y no llora en un bar, llora en el altar de Dios. Y de repente cuando se levanta ya no es el mismo debilitado, ya aleluya. Iba cena más. No, aleluya, el cristiano recibe vida de lo alto. Vida de Dios para seguir adelante. Nuestra vida no acaba con una enfermedad. Nuestra vida no acaba con el luto. Nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Ahí está nuestra vida. Y si Él vive, nosotros también vivimos. Alguien da la gloria a Dios. Obediencia. Cuando obedecemos entonces, algo sucede en nuestra vida. Algo sucede en nosotros. La obediencia no es fácil. La obediencia no es fácil. A los niños les cuesta obedecer. Bueno, a los míos. Yo veo que sus niños bien sentaditos ahí. Los míos, Dios mío, que agarran una cosa, que se mueven. Y yo te voy a, y no crea, yo los castigo, hermanos. No le vayan a decir a nadie. Pero aún así, salieron pero hiperactivos como la mamá. Difícil, ¿no? La obediencia cuesta. Obedecer significa que nosotros tenemos que morir a ciertas cosas nuestras. Obedecer a Dios significa morir a nuestros deseos, a nuestros anhelos, a lo que me gusta. No, yo quiero ir aquí, pero Dios dice, no, para allá vas a ir. Y uno dice, no, entonces para allá. Entonces muere a ese deseo. Morimos a lo que nos gusta y hacemos lo que le gusta a Dios, o intentamos. Y así nos va a hallar el Señor en la vida, luchando por tratar de agradarle. Imperfectos, pero luchando. Así nos va a hallar el Señor. ¿Y qué va a hacer el Señor? Nos va a agarrar, venite y
Vaya, te voy a para arriba, quitarnos lo último mal. Está ligado al cuerpo. Y nos lleva. Pero la clave es seguir luchando. ¿Cuándo? Diariamente. El sol sale, bueno, a luchar otra vez. El sol se oculta, gracias Señor que todavía estamos aquí contigo. El sol sale, a luchar otra vez. Se oculta el sol, bueno, a descansar y gracias Señor, perdóname lo malo que hice. Y así diariamente. Y un día de esto lo va a sorprender el Señor. Lo va a sorprender con la salvación de Dios, con la redención de los redimidos. Entonces, en esto de la obediencia, aunque hay muchas cosas que nosotros pudiéramos hablar, ¿no? Nosotros tenemos que entender de que siempre habrán opositores a la obediencia. Marta, hasta cierto punto, no tanto porque ella lo haya hecho conscientemente, una oposición al Señor. Marta amaba al Señor a su manera, con sus deficiencias. María ganó el premio, ¿no? Pero Marta tenía sus luchas, pero amaba al Señor también. Y aunque ella no quería, o aunque ella no lo pensó de esa manera, ella de repente le dice, Señor, no, que no se abra que no se quite la piedra. Porque hay ciertas razones que yo siento que no se debe profanar, siento que ya apesta eso. No, Señor, no profanemos eso. Y el Señor le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces van a haber en su vida ciertas oposiciones a obedecer a Dios. Una de las grandes oposiciones, ¿sabe quién es? Usted mismo. Y ahí sigue Satanás, el mundo, pero usted. A veces uno cuando hace el llamado, acepte a Cristo, arrepiéntase de su pecado, la persona siente el toque de Dios, pero empieza a decir, Dios mío, ya no voy a ir al baile, ya no voy a fumar, significa que ya no voy. Entonces empieza a pensar en que no vale la pena mover esa piedra. No vale la pena porque yo estoy bien aquí y el otro fin de semana me han invitado a un par y ya no voy a poder. Entonces el ser humano cuando es confrontado por Dios se ve en el reto de obedecer a Dios y confiar en Él, porque el acto de obediencia es simplemente una sumisión a Dios en confianza. Yo confío en Dios. Estamos aquí obedientes. ¿Sabe por qué? Porque confiamos de que Dios nos va a salvar. ¿Por qué? ¿Porque somos buenos? No. Nos va a salvar porque hubo uno que derramó su sangre por nosotros para pagar el precio que yo no podía pagar. Entonces, la obediencia también es un sacrificio, que es la otra cosa que se necesita para mover las piedras. Pero la obediencia es una parte importante. A pesar de las oposiciones, a pesar de lo que Marta dijo, hubo gente que llegó hasta donde estaba la piedra. Y empiezan a mover la piedra. Y empiezan a obedecer al Señor. La obediencia a Dios siempre te traerá bendición a tu vida. Pedro pasó pescando toda la noche con sus amigos ahí. El día que el Señor lo llamó y tenía preparado el Señor para llamarlo a él. Y el Señor le pide la barca a la mañana, le dice, préstame la barca. Y se pone a predicar en la barca. Qué bonito esto, porque Pedro bien hubiera dicho, no, Señor, la verdad que ahorita estoy pensando ir a ver si pesco de nuevo. Pero Él dio lo que tenía. Y no estoy hablando de dar lo que tenemos, sino dar lo que tú tienes, no materialmente, sino en tu vida. ¿Qué tienes? ¿Un corazón roto? Dáselo al Señor. ¿Un matrimonio hecho pedazos? Dáselo al Señor. ¿Una vida hecha pedazos? Dásela al Señor. ¿Qué tienes para darle a Dios? Yo no tengo nada. Entonces dale tu corazón, que eso es lo que sí tienes para darle. Y cuando tú se lo das para que Él haga lo que Él quiera, Dios hace cosas maravillosas en nuestras vidas. Y Pedro le dio su barca. Cuando terminó el mensaje, el Señor Jesús le dijo, vamos a pescar. Boga mar adentro. Y ahí es donde Pedro sale y dice, Señor,
Toda la noche hemos tratado de pescar y no hemos pescado nada. Jesús, hablando humanamente, era carpintero, hijo de carpintero. El pescador no era él. El pescador era Pedro y Juan. ¿Quién sabía de pesca más? Humanamente era Pedro. Pero quien estaba hablando ahí era el creador de los peces. El creador del mar y del universo. Lo que él dice se cumple y se hace. Alguien dijo muy certeramente: si Dios dice una mentira, deja de ser mentira y se convierte en verdad. Porque todo lo que Dios dice es verdad. Entonces Pedro dice unas palabras. Cuando él oye: Señor, en tu palabra echaré la red. En tu palabra, obediente. Él sabía que no había pescado nada. Él probablemente pensaba: él no sabe de pesca, pero obedeció. Muchos de nosotros somos probados por Dios en la obediencia a través de nuestros líderes. Y ni cuenta nos damos. El líder le dice, hablo de presidentes, todos: hermano, siéntese. No se sienta. ¿Y por qué? Porque le agarró la locura al líder, anda en la carne. No, a veces no es el líder, a veces es Dios. Parece locura, pero no es locura. Es Dios probando su obediencia. Va a creer que limpie yo, dice, ve, a ver que le agarra conmigo, la trae. Y como andamos en la carne, no entendemos que es Dios tratando con nosotros, lidiando con nuestro ego, lidiando con nuestra vida. Y no nos dejamos pastorear por Dios. Déjese pastorear por Dios. Si alguno de los líderes le dice: hermano, venga a tal hora, llegue a tal hora. Aunque le parezca ilógico, aunque le parezca que no hay por qué obedecer, siempre piense que es Dios en relación con usted, tratando de moldearlo, tratando de hacer cosas en su vida grandiosas. A veces no entendemos o no queremos entender que el que pastorea nuestra vida no es el hermano Álvaro, ni es esta iglesia. El que pastorea su vida se llama Jehová de los ejércitos. Déjese pastorear por Dios y verá la bendición de Dios en su vida. Cuando Pedro vino a jalar la red para sacarla del agua, estaba llena de peces y solo grandes. Mire, ¿cuántos han ido a pescar? Levanten la mano el que ha ido a pescar. Dios mío, yo he ido a pescar. Pero eso de pescar, por el amor de Cristo, hermano. Yo he comprado diferentes tipos de carnada, viva, muerta, de plástico, de todo. No agarro nada. Yo no agarro nada. He agarrado como 2 pescados y han sido así, mire. Sí, de veras. Voy porque mis hijos, ellos quieren ir a pescar y quieren ir a pescar. A mí yo no soy fanático de eso. Quizás por eso no me cae nada. Pero no sé si a usted le ha caído. Probablemente sea igual que yo y tenga que pasar después a la pescadería a comprar algo para llevar. Para que su esposa diga, sí, mi esposo agarra peces. Pero bien, en esta ocasión Pedro se llevó la sorpresa de su vida, porque quizás nunca había agarrado ni esa cantidad de peces, ni ese tamaño de peces en todos. Solo peces grandes. Y tantos eran que la barca como que parecía que se hundía y tuvieron que llamar otra barca. Y sabe que eso le tocó a Pedro demasiado. Y Pedro, su mente ya no estaba en lo material, ya no estaba en los peces. Ya el Espíritu de Dios había tocado a Pedro. Y Pedro no estaba pensando, ¿qué pescadería voy a poner? Dios mío, ¿qué dineral voy a hacer con estos peces? Él estaba viendo que aquel al que él había obedecido era el Rey del universo, el Mesías enviado. Y en lugar de pensar en dinero, cae postrado y le dice: Señor mío, alabado sea Jesús de Nazaret. Así nos ha llamado Dios a todos nosotros. Nos ha resuelto cosas.
materiales, espirituales, emocionales, y en lugar de ver lo material nos enamoramos de Él. Y eso es lo que le pasó a Pedro por haber obedecido. Fíjese la obediencia lo que trae. Es un pequeñito ejemplo de la Biblia, tantos ejemplos que hay. Pero vamos a lo último. Para mover esa piedra se requiere una cuota de sacrificio, porque esas piedras eran demasiado, pesaban toneladas. Por eso le digo, las hacían de manera circular para que pudieran ser rodadas. ¿No se acuerdan cuando el Señor Jesús, cuando las mujeres iban al sepulcro del Señor, una de las preocupaciones de ella era: ¿quién nos va a mover la piedra? Las mujeres no podían mover ese peso. No podían. ¿Se detuvieron las mujeres? No. A mí me sorprende eso. Porque aunque ellas sabían de que nadie les iba a poder mover la piedra, siempre iban al sepulcro. Qué sé yo, pensando de que tal vez encontramos ahí un hombre o dos o tres que nos ayuden, pero nunca se detenga. Señor, yo no tengo, no se detenga. Le voy a contar esto. Una vez yo me fui en carro para Maryland con Ana, y eso de manejar ya no vuelvo a manejar así, hermano. Yo ya no manejo así, mi cuerpo ya no puede. Entonces, cuando yo iba de camino, yo sabía que no tenía sino solo para llegar allá. Entonces yo le dije: Señor, no tengo. Y de ahí tenía que manejar para Texas. Del camino de Maryland para Texas no tenía nada. Pero no me detuve. Servirle a Dios es algo lindo, hermanos, porque uno mira la gloria de Dios. Entonces, cuando yo llegué a Maryland, prediqué, estuvimos ahí en el aniversario. De ahí teníamos que movernos para Texas. Y yo dije: Señor, ayúdame. Hasta donde podamos llegamos. Y de repente, esa noche, yo estaba bien preocupado, hermano. Y en sus preocupaciones, el primero que tiene que saberla es Dios. Por nada estéis afanosos, pero sí que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Pero esa noche, cuando nosotros empezamos, Ana no sabía esto. No sé si ya lo sabía, pero hasta ahorita lo está sabiendo. Entonces, me llama un hermano y me dice: hermano, quiero hacerle un regalo. No solamente me ayudó para llegar a donde tenía que llegar, sino que me pagó un hotel. Y yo dije: un hotel, vamos a ver el hotel. Hermano, en mis posibilidades humanas jamás hubiera podido pagar eso. Pero a los que les sirven, Dios los bendice. A los que les sirven, Dios los corona de favores y misericordia. Obedezca a Dios y Dios será fiel con usted. Obedezca a Dios en sus capacidades. Obedezca a Dios en sus capacidades, en su posición de vida. Pedro obedeció. Pero ahora pasemos al esfuerzo, y esto es lo último y con esto termino. Hay momentos donde usted, para remover ciertas cosas en su vida que le privan de los milagros de Dios, tiene que tener esfuerzo, utilizar su fuerza, utilizar su capacidad. Fíjense que hay una escena que a mí me llama mucho la atención. Si no me equivoco, está en el libro de Reyes, ahí por el capítulo 18, 19, cuando Elías se enfrenta a los sacerdotes de Baal y de Acera. ¿Se acuerdan de esa escena? Donde Dios hace descender fuego del cielo. Todo el mundo rodea. Eran 850, alrededor de 850 profetas de Baal y de Acera. ¿Y sabe quién estaba de parte de Jehová, de Dios? Solo Elías. Entonces, el reto era que el Dios que contestara por fuego, que hiciera descender fuego del cielo, ese era Dios. Si Baal era Dios, tenía que hacer descender fuego del cielo. Pero usted sabe la historia, ellos gritaron, ellos bailaron, ellos se sajaron, derramaron sangre y no contestó nadie. Y Elías se burlaba y le decía: tal vez está ocupado, tal vez ha recibido visita y no los puede atender a ustedes. Y así pasaron hasta mediodía y no hubo nada, se cansaron todos. Pero esto es lo que quiero hacer referencia. Cuando le toca el turno a Elías, él va, ¿y qué hace?
agarra 12 piedras grandes. Nadie le ayudó. Nadie, ni siquiera con una piedra. Fue Elías el que puso el altar y lo construyó con 12 grandes piedras. De ahí no solo eso, él cortó el sacrificio. Todo esto que estoy hablando pudiera que le llevó hasta más de 1 hora hacerlo. Esfuerzo. Dios ama a la gente forzada. Dios ama a la gente forzada. Al cómodo no le va bien en la vida. El que quiere que recibir los milagros ahí con un coco helado en la mano y en la hamaca, olvídese, eso no pasa en la vida real. Entonces diría alguna persona, nosotros somos los que provocamos a Dios. No. Pero Dios ama a la gente esforzada. Y Elías se esforzó, hizo el altar, puso la leña, partió el sacrificio y sudó la camisa. Cuando él ya había hecho todo eso, ahí entonces él se hace a un lado y dice: Señor, respóndeme Jehová. Hermanos, Dios estaba deseoso que se llegara ese momento. No esperó a que Elías orara ni 1 hora, ni 15 minutos. Solo Elías dijo eso y el fuego de Dios descendió de los cielos. Porque cuando usted se esfuerza, cuando usted vive para Dios, cuando usted hace sacrificio, cuando usted en su vida remueve lo que tiene que remover y le duele, pero lo hace, Dios también lo bendice. Hay sacrificios que nosotros tenemos que hacer, esfuerzos que nosotros tenemos que tener. Nosotros, y hay mucha gente en muchas iglesias que vive de una manera tan errada por no conocer al Dios que tenemos, pensando de que Dios hará todo por nosotros y que nosotros ya no tenemos que hacer absolutamente nada sino disfrutar la vida. No. Eso es mentira, hay que esforzarse, hay que vivir para Dios, hay que cortar lo que a Dios no le agrada, y ahí es donde veremos el fuego de Dios descender sobre la iglesia, descender sobre nuestra vida, salvando nuestros hijos, bendiciendo nuestros hogares, cuando nos esforzamos. Llega el momento, tarde o temprano, que Dios pague el esfuerzo. Parece que a veces Dios se tarda en contestarnos, en contestar el esfuerzo, en bendecir su esfuerzo. Pero no, tenga paciencia. Dios no está alterado ni desesperado. No, Dios es paciente. Dios tiene un momento y hora para todo. No se desespere, sigue esforzándose. Esfuércense, dice el Señor en su palabra, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Entonces el esfuerzo, hermanos, paga bien. Sírvale a Dios. A veces uno está cansado, uno está, no sé, tantas cosas no que pasan. Pero no todo el tiempo va a estar así. Momentos vendrán de refrigerio. Hay momentos donde hay que pagar un precio alto y de sacrificar tantas cosas. Pero después de eso viene la bendición. Después de eso Dios bendice. Dios nos da tantas cosas que el hombre no nos puede dar. El hombre no nos puede dar salud, pero Dios sí da la salud. El hombre no nos puede dar paz, pero Dios sí nos da paz. Eso no se compra con... Hay cosas que Dios da que no se compran con dinero. Dios no solamente paga en billetes. Dios paga con salud. Dios paga con paz. Dios paga con libertad. Dios paga con gozo. Y cuando usted se esfuerza y vive para Dios, Dios paga con bautismo en el Espíritu Santo. Dones espirituales descienden a la iglesia. Dios empieza a bendecir, hermanos. Oh, aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? ¿Cuántos le dan gracias a Dios? A muchos. Dios les ha recompensado en este año que se ha ido. Dios les ha recompensado su esfuerzo. Dios paga bien. Póngase de pie, por favor.